Buenos días, nosotros somos el Grupo 7, conformado por Victoria Arenas, Brenda Núñez, Daniela Sánchez, Sebastián Zuluaga y quien les habla, Gabriela López. Lo que haremos en los próximos 20 minutos es explicar la independencia de Yugoslavia, que es el país que nos correspondió, las condiciones en las cuales se independizaron, las razones y cómo fue esta declaración de independencia. También daremos cuenta de las posibles guerras o actos violentos encaminados a la misma. Se analizará si se cumplen o no los requisitos de statehood del artículo primero de la Convención de Montevideo. Se discutirá de manera analítica si el reconocimiento de Yugoslavia por otros países fue declarativo o constitutivo. Y al final se dará paso a las respectivas conclusiones y reflexiones. Para empezar, daremos un contexto muy general de todo lo que pasó en Yugoslavia hasta el año 1991, empezando porque Yugoslavia fue creada el 1 de diciembre del año 1918 como una alianza multicultural de los países, la cual tenía como finalidad una cohesión política y económica entre los países que la integraban, también formando una potencia con intereses y participación internacional. Esto estuvo a cargo de Alejandro I y eh, pero lo que pasa es que él después, en 1929, transforma el sistema político y lo vuelve una dictadura. Incluso se cambia la denominación al Reino de Yugoslavia. Y esto provoca pues el asesinato del rey y esto genera una crisis política y conflictos internos, los cuales, poniéndonos en contexto de la Segunda Guerra Mundial, hacen que Hitler, digamos, aproveche esta crisis que pasaba en el reino de Yugoslavia, una crisis política con conflictos incluso internacionales, para que él decida tomar el territorio y prepararlo para la invasión a la Unión Soviética. Cuando culmina la guerra, con la victoria de los países aliados, se restablece esta alianza multicultural de países, pero ya con la denominación de República Democrática Federal Popular de Yugoslavia. Hasta el año de 1963, que vuelve a cambiarse la denominación de este territorio a República Federativa Socialista de Yugoslavia, en la que se incorporan nuevos territorios como Bosnia, Kosovo, Macedonia. Y a pesar de que en esta época y en esta etapa histórica surgen muchos cambios y se dan tantas situaciones, es el periodo más extenso y más estable de Yugoslavia. Esto hasta el año de 1991, en donde los conflictos que se generaron al interior del territorio dan pie para que se realice este proceso de independencia, lo cual les van a explicar ahorita más adelante. Respecto a la disolución de la antigua Yugoslavia, tenemos de que la antigua Yugoslavia era una conglomeración de 6 repúblicas regionales y 2 provincias autónomas que estaba dividido según las etnias y que en la década de 1990 se separó en varios países independientes, empezando con Eslovenia y Croacia, que se convirtieron en las primeras repúblicas en declarar su independencia de Yugoslavia. Esto fue para el año 1991. Del mismo modo, en ese mismo año, en enero de 1991, Macedonia declara su independencia bajo el nombre de República de Macedonia, en el que, a diferencia de lo ocurrido en Eslovenia y Croacia, el ejército yugoslavo no intervino en Macedonia. Luego, ya en el 9 de enero de 1992, Bosnia proclamó su independencia, teniendo en cuenta el resultado de las votaciones, en el que un 98% votó a favor de la independencia. De la misma manera, para ese año, se forma la República Federal de Yugoslavia,
que básicamente estaba formado por las antiguas repúblicas socialistas de Serbia y Montenegro. Su gobierno reclamó la continuidad del antiguo país, pero la comunidad internacional se rehusó a aceptar esto. Es ya para 1995 en la que la guerra en las partes occidentales de la antigua Yugoslavia finaliza con los tratados firmados en Ohio, tratados de paz que son autodenominados como acuerdos de Dayton. Para marzo del 2002, los gobiernos de Serbia y Montenegro aceptaron reformar la República Federal de Yugoslavia para tener una forma de cooperación nueva llamada Serbia y Montenegro. ¿Sí? Ya para el año 2003, por una orden del Parlamento Federal yugoslavo, Yugoslavia deja de existir, por lo menos en cuanto al nombre. Ya es en el 21 de mayo del 2006 en el que el 80% de los votantes montenegrinos votaron para un referéndum especial para la independencia de Montenegro de su unión con Serbia. Básicamente el 55,5% de los votantes votaron a favor de la independencia. Y este vino acompañado de un reconocimiento formal de la Unión Europea. Es ese mismo año, para el 3 de junio del 2006, en el que Montenegro declaró su independencia en forma oficial con Serbia, haciendo lo propio 2 días después, disolviendo efectivamente los vestigios de la antigua Yugoslavia, es decir, lo poco que quedaba de la antigua Yugoslavia se acabó como tal en ese año. Existe un periodo conocido como las guerras de Yugoslavia o las guerras balcanes. Este periodo está comprendido entre 1991 y el 2001. En él se desarrollan conflictos dentro del antiguo territorio de Yugoslavia. Existieron en ese entonces dos grupos que conformaron las guerras que de manera sucesiva afectaron las 6 repúblicas. Estos fueron los serbios y los croatas y los bosnios y los albaneses. Estas guerras tenían un tinte étnico y religioso, pero lo que realmente desató la guerra entre ellas fue cuando los serbios que se encontraban en territorio croata buscaron su independencia y la lograron en marzo del 91, lo que llevó a que Croacia y Eslovenia también quisieran buscar la independencia y esto generó un efecto dominó en el resto de las repúblicas de Yugoslavia. En contra del supuesto poder político, demográfico y económico que tenían los serbios, el nuevo Estado independiente de Croacia, con la ayuda del grupo fascista USC, empiezan una política genocida en contra de los civiles serbios que se encontraban dentro del territorio croata, con lo cual se provoca también una respuesta del ataque por parte de los serbios contra los croatas. Esta guerra es detenida pues es derrotado ambos por un grupo antifascista partisano que es el quien actualmente conformaría el Grupo Federal Socialista de Yugoslavia. Como ya cada república lo que buscaba era la independencia, se desarrolla un conflicto multilateral en Europa que al unirse con la desintegración de la Unión Soviética, ahora entran al territorio de Yugoslavia armas soviéticas, con las cuales se forman grupos rebeldes y paramilitares. Por otro lado, se encontraba la guerra entre la República Federal de Yugoslavia y el grupo rebelde albanés de Kosovo. Esta guerra se produjo pues los albaneses de Kosovo querían la autonomía que les había quitado por estar al poder de la República Federal de Yugoslavia. Para el año 2000, según el Tribunal Superior administrado por las Naciones Unidas, se encontraron 3.000 cuerpos de víctimas de diferentes etnias. Y gracias a una investigación se revelan que los asesinatos y violaciones venían desde las fuerzas de la Federación de Yugoslavia para erradicar toda la población albanesa que se encontraba en el territorio. Esta guerra se acaba
con el Tratado de Kumanovo, donde se comprometen los yugoslavos y los serbios a retirarse del territorio de Kosovo. Ahorita podemos hablar de la categoría de Estado o statehood en Yugoslavia. Lo primero que debemos de saber rápidamente es que antes del reino de Yugoslavia existía el reino de los serbios, croatas y eslovenos entre 1918 y 1929. Estos también cumplían a cabalidad con las categorías basados solamente en una particularidad del territorio, que eran los tres nombres que ya lo dije inicialmente. Después pasó el reino de Yugoslavia entre 1929 y 1941, cumplía a cabalidad también con todos los 4 requisitos del statehood, pero había una gran disputa en la división del territorio, donde ahí ingresaban pues ya la asociación de los otros estados que ya conocemos, que son los 6 iniciales. Y en las repúblicas también pasa lo mismo, pero en las repúblicas se anexan 2 provincias autónomas y se ve la minoría, pues hay una disputa en minoría de población. Entrando más en materia, la primera categoría que podemos ver es el territorio determinado. Esta condición siempre ha estado delimitada pues tanto en el reino, en los reinos, hasta todas las repúblicas en su disolución en el año 2006. Este territorio varió mucho en cuestiones de gobierno porque se anexaron unas provincias y hubo unos cambios en los estados internos, pero de acuerdo al autor, estos cambios no ejercían un problema de soberanía porque se encontraban bajo un régimen monarca y posteriormente pues un régimen semidictador, si se le puede decir así, que era el de como podemos ver en la diapositiva, se ven las diferentes transiciones en los territorios de acuerdo a los gobiernos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí podemos ver el cambio entre el reino de los serbios, croatas y eslovenos, allá el reino de Yugoslavia y por último la composición que tenía las repúblicas. La siguiente categoría es la de población determinada y se preguntarán por qué razón ponemos los nombres de los territorios, y es por la simple y sencilla razón que para que se dé la categoría de estado o statehood de acuerdo con el artículo primero de la Convención de Montevideo, la población debe ser determinada, inclusive se deben determinar y reconocer las minorías. En este caso, como era una asociación de estados con poblaciones independientes de diferentes etnias, de diferentes lenguajes y de diferentes religiones, que es lo que conlleva a una de las disoluciones de Yugoslavia, pues se pueden ver que está Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia y las 2 provincias autónomas. Todos hacen parte de una población determinada que categorizan a... Continuamos con el gobierno. El gobierno, que es una de las categorías, siempre estuvo presente desde los reinos hasta la disolución en el año 2006, pasando por los que ya hemos nombrado, y hay que hacer una particularidad con la transición que tuvo Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial entre 1941 y 1945, ya que hubo una anexión a una parte de Italia, no territorio, sino en cuestiones ideológicas, y otras con la parte de los aliados. Esto se va a reunificar durante la dictadura, por decirlo así, de Tito en 1940. Por último, está la capacidad de establecer relaciones con los demás estados. Creía que este es el más importante que nos compete pues en tema de materia de derecho internacional público, porque es la capacidad que tenía Yugoslavia para entablar relaciones con los demás estados. Esto también está garantizado en la última constitución, que fue de 1974, donde garantiza que como estado tengan reconocimiento internacional, y se pueden algunos de los tratados celebrados, como el Tratado de Trinatón, que se dio en el reino de Yugoslavia, el movimiento de países no alineados después de la Segunda Guerra Mundial, que era para la Guerra Fría, el convenio de Dayton, o de Dayton, que fue la solución pacífica a lo que muchos llaman la Tercera Guerra
de los Balcanes, y se pueden ver unas apelaciones y unas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia precisamente por por esta misma circunstancia. Uno de los claros ejemplos también que era reconocida es, por ejemplo, la resolución 713 del Consejo de Seguridad de la ONU, que embargó las armas durante la guerra entre Serbia y Bosnia y Herzegovina. Ahora vamos a establecer qué tipo de reconocimiento se dio para el caso de Yugoslavia. Para esto vamos a recordar un poco como el concepto que nos da José Pastor al respecto, y es que el reconocimiento constitutivo se da con un carácter jurídico que busca obligar a reconocer al Estado y que existe desde un punto de vista, pues precisamente jurídico como consecuencia de este reconocimiento, y que el declarativo se da cuando se comprueba una situación ya existente y por tanto tiene un carácter político. Para aclarar un poco lo anterior, voy a recurrir a Arnaud y Gustavo Carnesel en uno de sus documentos, en donde nos dicen que el reconocimiento constitutivo se ve como una precondición para la existencia de las capacidades de un Estado, y que por esa razón las relaciones de derechos y deberes entre dos entidades que no se sujeten a un orden legal superior solo puede resultar del reconocimiento de sus personalidades jurídicas, por lo que el reconocimiento es recíproco entre las partes, y eso es lo que va a constituir la personalidad internacional de la nueva entidad. Es decir, que el reconocimiento está subordinado a la voluntad de los estados existentes a aceptar al nuevo. Por el contrario, en la teoría, pues en el reconocimiento declarativo, explicamos que la personalidad jurídica internacional de un Estado no depende de lo que los demás reconozcan, sino que es conferida por normas de derecho internacional que, reconocido o no, igual va a ser un sujeto de derechos y deberes a nivel internacional, y que por tanto el reconocimiento de estos estados solamente va a estar estableciendo relaciones diplomáticas entre un Estado reconocedor y un Estado reconocido. Ahora, para establecer bien cuál fue el tipo de reconocimiento que se dio en Yugoslavia, tuvimos que hacer un análisis bastante pues como concreto con todos los elementos que ya se han analizado en la parte del contexto de este estado. Y para esto podemos ver que frente a los demás estados se dio en realidad, en nuestra percepción, un reconocimiento declarativo en el sentido de que comprobaba pues la situación ya existente, que era la unión de esas poblaciones con la intención de formar un solo estado, y que por tanto tenía un establecimiento pues de relaciones diplomáticas que se daba precisamente con la firma de los tratados que ya antes comentó uno de mis compañeros. Si se analizara desde un reconocimiento constitutivo, veríamos que podría decirse que este surge únicamente con la firma de los tratados y que por tanto es en ese momento que surgen los deberes y derechos de este Estado. Sin embargo, nosotros consideramos que esto no asumiríamos una postura constitutiva, ya que en el caso de Yugoslavia, este ya tenía unos derechos y deberes a nivel internacional que estaban fundados en los principios de esa época frente a, pues, al respeto entre los estados, y que inclusive pues se daban casos de comercialización entre ellos, estableciendo precisamente pues que ya existía, que ya era una condición preexistente que solamente se estaba comprobando. Ahora podemos decir que durante todo el proceso que se dio de Yugoslavia, se dio únicamente fue una sucesión del reconocimiento, más no el reconocimiento de nuevos estados. Es decir, que no se daban unos cambios en población y territorio. Lo que sí sucedió en el caso del cambio del reino de los serbios, croatas y eslovenos al reino de Yugoslavia, ya que existieron ciertos cambios en los elementos de territorio y población, por lo que se considera que se dio un nuevo reconocimiento de un nuevo Estado y no por tanto la sucesión de un reconocimiento que ya tenía pues el reino de los serbios, croatas y eslovenos.
y que por tanto el reconocimiento pues de este último, es decir, el reino yugoslavo, se dio fue de carácter declarativo y que fue un estado que empezó a funcionar desde 1929, que una vez pues se comprueba su existencia con la firma voluntaria de ciertos tratados. Inclusive fue reconocido como tal en la Declaración de las Naciones Unidas, ya que hace parte de uno de los 26 firmantes originarios. Pero esto no significa que los derechos y deberes de este Estado solamente se crearan hasta la existencia de estos tratados, sino que venían mucho antes de, y por tanto hablamos que era simplemente un reconocimiento declarativo. Esto último, pues de lo que hablamos del tema de, pues precisamente la firma de los tratados es lo que da lugar a una disputa sobre el reconocimiento que ya existía de ese reino. Y es porque una de los estados que se conforma con la disolución de Yugoslavia pide la sucesión de ese reconocimiento, cosa que no fue concedida por la comunidad internacional precisamente por cambios en los elementos de territorio y población, y porque esto pues no se daba por un cambio simplemente pues nominativo o de gobierno, sino por un cambio ya en la estructura completa del Estado. Ahora pues también Maricruz nos explica que respecto a la situación de la antigua Yugoslavia, en la cooperación política europea del 16 de diciembre de 1991, es decir, ya adelantándonos a la época pues un poco más reciente, la comunidad había convenido pues reconocer la independencia de las repúblicas de Yugoslavia siempre que cumpliesen unas condiciones definidas para no dejar entrever fricciones entre los Estados miembros frente al reconocimiento o no de estos. Y además estableció pues unos plazos y unos procedimientos que 4 de las repúblicas solicitaron frente a la Comisión de Arbitraje. Esto es un punto pues un poco problemático que no abordaremos, pero que fue la que se encargó de reconocer los requisitos que se establecieron pues en esta declaración y que por tanto, en esta cooperación, perdón, y que por tanto pues estos estados fueron reconocidos de un carácter declarativo, ya que igualmente estos ya estaban funcionando, ya tenían sus propios funcionamientos, y que lo único que se hizo fue precisamente confirmar que habían ciertos elementos que permitían la existencia de ese Estado. Bueno, ahora, ¿qué podemos concluir pues, de todo lo que se ha visto en esta presentación? Y es que podemos concluir de este estado, pues que en primer lugar efectivamente cumplieron con el statehood, es decir, que se mantuvieron los elementos pues, que ya explicó mi compañero anteriormente, y que en segundo lugar se dio fue un reconocimiento de tipo declarativo del Estado. Lo anterior pues también tuvo ciertos matices, lo que lo hace que es un caso bastante analizado por la doctrina del derecho internacional, ya que tiene ciertos matices que lo hacen particular o peculiar frente a otros. Y que en segundo lugar, pues que la situación actual de estas repúblicas que se conformaron con la disolución de Yugoslavia, pues se encuentran en un proceso de reconocimiento de carácter declarativo, también sobre el Estado, y pues por esta razón es que nosotros decimos que es un caso de análisis bastante interesante para el derecho internacional. Les damos las gracias por su atención.